Vamos a dar comienzo a la sesión pública y solemne de ingreso en esta Real Academia del ilustrísimo señor don Clemente López Jiménez. Se ruega a los señores académicos que ocupen el estrado. Quiero disculpar la ausencia de nuestro secretario, don Miguel Aguilar, que por motivos ineludibles no ha podido asistir esta noche. Entonces va a actuar como secretario don Ceferino Aguilera, que va a leer el acta de la sesión donde se le nombró académico numerario. Tiene la palabra. La Junta de Académicos de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de enero de 2017, debatió como punto tercero del orden del día la propuesta en su día presentada por los académicos señores Martín San Juan, García Dils de la Vega y Jiménez Sánchez Malo, para el nombramiento de académico numerario en esta real institución. Y tras el oportuno debate y la pertinente votación, se adoptó el siguiente acuerdo: declarar candidato electo a don Clemente Manuel López Jiménez, a quien se notificará por escrito su elección, haciéndole saber que en el plazo de un mes deberá comunicar a esta corporación la aceptación del nombramiento y su deseo de entrar en la Academia, lo que se llevará a efecto de forma efectiva tras la lectura de su discurso de ingreso, que deberá pronunciar en el plazo de un año. El nombramiento se publicará en la página web de la Academia. Acuerdo que le fue notificado en legal forma y que aceptó formalmente por escrito, en el que mostró su agradecimiento a la Academia por el honor conferido. Y para proceder a su efectivo ingreso, entrega de la medalla corporativa y del diploma acreditativo del nombramiento, ha sido convocada por la Presidencia de la Academia esta sesión extraordinaria, pública y solemne que celebramos. Muchas gracias. Se ruega a don Alberto Gutiérrez y a don Rafael Benjumea introduzcan al nuevo académico al estrado. Por favor, de pie. Se ratifica su ilustrísima en el deseo de ingresar en esta academia. Jura o promete su ilustrísima, por su honor, colaborar con esta academia, aportando su colaboración. Lo prometo. Pues, en nombre de la Real Academia, y hago entrega de la Academia Corporativa y del diploma como que le acredita como tal. Puede utilizar su tribuna y sus atributos. Y espero contar con usted para todas las actividades de la Academia y espero que la engrandezca con su sabiduría y su conocimiento. Enhorabuena. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Clemente López Jiménez, que hará la lectura de su conferencia de ingreso.
Excelentísima señora presidenta, ilustrísimos académicos, señor alcalde, señora concejal de Cultura, compañeros, familiares, señoras y señores, amigos todos. En primer lugar, quiero reivindicar un sentimiento hoy día bastante olvidado y poco dado a ser expresado, mostrándolo ahora vivo en este acto, la gratitud. Por ello, debo mostrarla en esta circunstancia en la que se recibe una consideración tan extraordinaria, no sin cierto acongojo. El ser designado miembro de esta honorable institución y venir de la mano de quien vengo, un arquitecto humanista, don Fernando Martín San Juan, un epigrafista y arqueólogo, don Sergio García Dil de la Vega, y un artista pintor, don José Luis Jiménez Sánchez Malo, no solamente provoca agradecimiento, sino además respeto y la necesidad de cumplir tan exceso compromiso en aquellas cuestiones en las que se ha solicitado, extendiendo al resto de la corporación mi disposición y estima. Tras dedicarle bastante tiempo de reflexión y lidiar con enormes dudas al elegir el tema para este discurso de ingreso, dentro del campo de estudio al que me dedico con mayor profusión, el de la historia del arte y de la arquitectura e historia urbana en la época contemporánea, contaba con numerosas posibilidades sobre el objeto de estudio a elegir. Por ello, quiero hacer hincapié que la elección del tema no es baladí, y a pesar del reduccionismo que algunos pueden achacarle, opté finalmente por el mismo por 4 razones fundamentales. La primera, por la importancia del contexto social que vio nacer estas instituciones. La segunda, por el interés de estos edificios dentro de su tipología, por el lugar que ocupan en la ciudad y por la interrelación con el entorno urbano. La tercera, por la necesidad de reivindicar y dar a conocer a los profesionales técnicos que las crearon. Y la cuarta, porque en el seno de una de estas sociedades, concretamente la denominada Casino de Artesanos, nacería en el siglo siguiente, como nos recordó Pérez Calero, una tertulia literaria que culminaría su recorrido a mediados del pasado siglo XX con su conversión en Academia de Bellas Artes y Buenas Letras, que finalmente pasaría a ser denominada Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, que hoy nos convoca y nos abre sus puertas. Resulta imprescindible, al hablar de arquitectura para la sociabilidad, hacer referencia en primer lugar a este último término y a lo que han supuesto los estudios sobre la misma. Desde los primeros trabajos realizados en la década de 1980, en España muy pronto surgieron estudios sobre las formas y los espacios de este fenómeno. Por ello resulta de interés inexcusable, al tratar el tema que propongo, partir de la comprensión de un fenómeno que no es nuevo, pero que ya desgranado epistemológicamente aporta una base sin la cual no se entendería su razón de ser. El asociacionismo proliferó enormemente, consolidándose en múltiples variantes que abarcan distintas ideologías y clases sociales y diferentes motivaciones económicas, socioculturales y formativas. A esto habría que añadir el hecho de que estas asociaciones se convirtieron en un cauce adecuado para el ocio y esparcimiento, dando igualmente salida a la realización de actividades culturales muy diversas. No fueron tampoco ajenas al debate político ni a la consideración de entidades donde estaba presente de alguna manera el altruismo con la sociedad. Así, es necesario partir de estos presupuestos previos para comprender primeramente la semántica del título de este discurso y, por supuesto, para entender el nacimiento de una tipología arquitectónica que desarrolla sus formas en el siglo XIX, consolidándolas en el siglo XX. La tradición cívica asociada a la plaza o a la calle estaba bien arraigada. La importancia de estos lugares, entendiendo lugar como el sitio del que se parte, por el que se pasa o al que se llega, resultaba primordial para una sociedad en cuyo tiempo de ocio eran elementos fundamentales. La sociabilidad burguesa contaba también con el teatro, los salones de baile, cafés y casinos como alternativas a los paseos al aire libre. Eran actividades de las que no participaban generalmente las clases populares, aunque no hay que olvidar que también proliferaron cafés y tabernas a los que acudía la población que se veía imposibilitada de acceder a los establecimientos más elitistas. La presencia de los cafés en las ciudades españolas, considerados como verdaderos protocasinos,
comenzaron a ser habituales desde que en 1802 se abrieran en Cádiz más de 30, multiplicando su tipología a partir de la segunda mitad del XIX. Se produce el salto de la taberna y el café al casino, de una sociabilidad espontánea a una organizada, de una informal a una formal. Unas sociedades que se dotaron de sede y reglamento para sus actividades eminentemente recreativas, de ahí el carácter formal de las mismas, ya que el local común y su uso, además de aglutinar, necesitaban estar reglamentadas. El término casino hace referencia a construcciones rurales italianas cuyo origen remontan a los siglos XVI y XVII, produciéndose su expansión como tipo arquitectónico a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Desde finales de este siglo, el concepto se transforma y se entenderá como lugar de reunión de hombres con preocupaciones culturales. En España este proceso fue más lento y tardío, implantándose el modelo en las capitales de provincia con mayor dinamismo urbano y de allí al resto de ciudades y poblaciones. El impulso vino de la burguesía, una burguesía emergente en la que los profesionales liberales y comerciantes jugaron un papel preponderante. Los centros de recreo, de los que se tienen más temprana noticia, surgen en las ciudades de Alicante, Cádiz, Madrid, Bilbao y Barcelona, extendiéndose rápidamente por el resto del país. Los casinos se convirtieron en lugares donde se evidenciaban las divergencias ideológicas, sociales y económicas. Aunque hubo casinos muy elitistas, lo habitual era que se produjese una mezcolanza social entre sus asociados, dentro de lo que sería aceptado como sociabilidad burguesa frente a otra puramente popular, quedando, eso sí, excluidas las mujeres. Socialmente era importante pertenecer al casino para disponer de prestigio entre los demás. En general, sí puede decirse que para ciertos grupos el casino sirvió de puente para acceder a la esfera pública. Al igual que otros espacios para la sociabilidad, este de los casinos también se convirtió en un lugar donde la interacción entre sus socios tenía una gran dosis de representación, de distinción de clase que reforzaba la idea de pertenencia y diferenciación. En este sentido, la ubicación de la inmensa mayoría de los casinos dentro de la ciudad siempre elige un espacio privilegiado y muy céntrico de la trama urbana. De la misma forma, la sede se convierte en un ejemplo extraordinario de la arquitectura del momento y de los gustos estéticos aplicados a la decoración interior, siendo fiel reflejo del estatus de sus promotores y del protagonismo que se pretende obtener. Los socios de estos casinos disfrutaban prioritariamente de la conversación, convertidas en muchos casos en tertulias. De gran interés era la lectura tanto de prensa periódica como de libros con los que se formaban sus bibliotecas. También se jugaba, ya fuese a las cartas, al ajedrez, al billar, se organizaban fiestas y bailes, así como audiciones musicales, concursos literarios y otros actos culturales acordes al nivel social de sus participantes y que reflejaban el interés por el fomento de la cultura. Por último, no debe olvidarse el interés por la organización de actividades benéficas de corte paternalista. Estas asociaciones permitían a los individuos lograr objetivos que por sí solos no hubieran alcanzado de ninguna manera, permitiendo crear vínculos de gran fortaleza a través del cumplimiento de unas reglas propias que los reforzaban en sus relaciones sociales y participación en la sociedad. Y aunque su finalidad no era política, esta nunca quedó excluida de las tertulias. En ellas se confrontaban ideas y se buscaban apoyos. Trataré a continuación el origen de los casinos en Écija con el de el artesano como protagonista. A pesar de los altibajos en el desarrollo económico que respondía evidentemente a su excesiva dependencia de la agricultura, Écija era una ciudad rica por la ferocidad de sus tierras y con unas posibilidades extraordinarias para el desarrollo industrial agroalimentario que no surtieron efecto como factor determinante de su riqueza.
Sin embargo, y a pesar del adormecimiento generalizado en el que unos, alta y media burguesía propietaria y arrendataria y profesionales liberales, tuvieron mejor suerte que otros, jornaleros, trabajadores y obreros, desde el poder municipal y las élites que lo dominaron tuvieron la intención de acomodar la ciudad al paso de la modernidad con el deseo de hacer de ella un lugar digno e importante. Los socios fundadores de los casinos de la ciudad formaban parte de la élite local. En el caso del Casino de Artesanos, sus primeras directivas estaban plagadas de miembros comprometidos con la política, la cultura y el progreso de la sociedad, que o bien fueron alcaldes o bien participaron como munícipes. En el Casino de Artesanos se comenzó muy pronto a desplegar una gran actividad cultural, lo que le hizo entroncar con la extinguida Sociedad Económica Amigos del País, en la que participaron personas como José Pérez Pardo, que sería socio y presidente del casino en 2 ocasiones. La Sociedad Económica de Amigos del País fue una activa institución cuyo origen arranca en el siglo XVIII, en plena Ilustración, y que se encontraba presente por toda España. En Écija inició su andadura en 1819, fue muy activa y destacó por fomentar la agricultura, el comercio, la industria y las artes, así como por sus enseñanzas. Se mantuvo viva al menos durante un cuarto de siglo. Garay Conde, en su obra Breves apuntes histórico-descriptivos de la ciudad de Écija, publicada en 1851, nada menciona sobre los Amigos del País, lo que corrobora su desaparición. En cambio, sí da cuenta de la existencia de un casino en la ciudad cuando dice: asimismo hay 2 cafés y un casino sostenido por varios vecinos que allí se reúnen diariamente. Este último, situado en la calle Caballeros, tiene su juego de billar y está amueblado decentemente. El casino al que hace referencia Garay Conde sería muy probablemente el lugar utilizado por los miembros de la Sociedad de Artesanos, aún de carácter informal, para sus actividades lúdico-recreativas. Sin embargo, no fue hasta el 5 de octubre de 1862 cuando sus miembros decidan reunirse en el local de las escuelas públicas ubicadas en dependencias de lo que fue el convento de San Francisco para formalizar su asociación. Y no es casualidad que en dichos locales nos refiera Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico Estadístico de 1846-1850, que los mismos profesores que daban clase a los niños también regentaban otra escuela de adultos que da principio poco después de Oraciones en una de las escuelas públicas, siendo artesanos la mayor parte de los que acuden a ella, después de sus ocupaciones respectivas. De manera que es comprensible que la ya existente sociedad se reuniera en un local donde los artesanos recibían instrucción, y esto es lo que se constata en el documento existente. En este lugar será donde tomen la decisión de dar el paso hacia la constitución formal de la misma. Por tanto, dicha sociedad de artesanos no se crea en ese momento, sino que en ese momento es cuando toman la decisión de dotarse de un reglamento y nombrar una junta directiva, dando paso a lo que se conocerá como Sociedad Casino de Artesanos. Este hecho no es algo inusual, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el más antiguo de los casinos documentados de la provincia, como es el de la Sociedad Unión Casino de Osuna, comenzó su andadura años antes de ser aprobado su reglamento y constituirse formalmente. Aunque no hay pruebas documentales que certifiquen lo que la historiografía nos indica, es más que plausible que integrantes de la desaparecida Sociedad Económica de Amigos del País intentasen continuar su labor con la cobertura de las por entonces más en boga y exitosas sociedades de recreo, círculos o casinos que crecieron por doquier a partir de la década de 1840. En la provincia de Sevilla fueron pioneros los denominados casinos de artesanos, siendo Osuna, Carmona y Estepa, por este orden, de los que se tiene documentación más temprana. Por tanto, no es nada extraño que en Écija, siendo una población de mayor importancia e influencia territorial, esa sociedad se creara igualmente, por lo que aquella referencia de Garay Conde sobre un casino en la ciudad anterior a 1851 y que hasta ahora ha pasado desapercibida, sea una prueba de esta hipótesis. Es muy significativo, continuando en esta línea, lo referido en el periódico El Constitucional, cuando al tratar en uno de sus números temas relativos a la cultura de la ciudad,
Se dice que hacia 1851 nació con el Casino de Artesanos una escuela de música y dibujo que desaparecería. No es sino otro importante dato que avala aún el temprano origen de este casino. Respecto a otros casinos, círculos y sociedades, nos referiremos ahora especialmente al Casino Écijano. A mediados de 1868 existían en la provincia de Sevilla 21 casinos y círculos, 7 de los cuales tenían su sede en la capital, 3 en Carmona, 2 en Écija, Morón y Utrera y 1 en otras poblaciones. Los 2 existentes en Écija eran el Casino de Artesanos con 110 socios y el Círculo Agrícola Mercantil con 170. Esta referencia tiene un gran valor, al corroborar lo que ya aparecía señalado en la historiografía en cuanto a la existencia de varios casinos coexistiendo en la ciudad en la década de 1860. Antonio Tamariz Martel, al relatar los sucesos acaecidos en la ciudad tras el inicio de la Revolución de 1868, escribe: sin embargo, no pudo evitarse que el pueblo entrara en el domicilio de la Sociedad Círculo Écijano o Casino de los Señores, como vulgarmente era llamado, causando daños de consideración y valía, rompiendo y destrozando cuanto halló a mano y hasta tratando de incendiar ambos edificios. Lo señalado por Tamariz Martel es muy importante, ya que no cabe confusión. En primer lugar, por la mención a un círculo recreativo que verdaderamente se denominaba Círculo Agrícola Mercantil, con sede en Emilio Castelar número 39, y en segundo por el sobrenombre de Casino de los Señores, marcando la diferencia sin mencionarlo con el otro casino existente, el de los Artesanos, con domicilio en calle Emilio Castelar número 4, figurando como las únicas asociaciones de recreo inscritas en la ciudad hasta 1898. Un año después, a comienzos de 1899, surgirá una tercera sociedad recreativa conviviendo con las dos anteriores, el Casino Écijano, con domicilio en calle Mas y Prat número 16, ocupando como sede social el desaparecido Café Universal. El Casino Écijano desde su fundación tuvo un carácter más elitista, con una mayoría burguesa que gustaba relacionarse con otros socios pertenecientes a algunos a la cada vez más decadente aristocracia local, en un ambiente que se reflejaba en la propia decoración del edificio, como después veremos. Durante los años siguientes y hasta 1902 se mantuvieron activas las 3 sociedades recreativas, pero a partir de 1903 desaparece el Círculo Agrícola Mercantil, heredando la denominación popular de Casino de los Señores el recién creado Casino Écijano, que establecerá su sede definitiva en la Plaza de España y antigua calle María Guerrero número 4. Nacería, finalmente, el Círculo Obrero Independiente, de manos de propietarios e industriales, para contrarrestar la posible iniciativa de jornaleros y trabajadores en la creación de una asociación obrera en unos momentos en los que las huelgas instigadas por el anarquismo se prodigaban en la comarca, ocupando la sede del extinguido Círculo Agrícola Mercantil, manteniéndose activo al menos hasta 1515. Por otro lado, la vinculación de los hombres que formaron parte de estos casinos y la política fue muy grande. Sirva de ejemplo el caso de los miembros del Casino de Artesanos. Desde 1862 hasta 1939 se sucedieron numerosas juntas directivas que con diversa suerte intentaron hacer del mismo una institución digna, al igual que a lo largo de estos años muchos écijanos fueron incorporándose como socios. Aunque desde su origen figuraran como socios mayoritariamente artesanos, con el tiempo fueron hombres de muy distinta condición y profesión los que formaron parte del mismo, hasta representar casi a un centenar de profesiones diferentes. Entre sus socios se encontraron en diferentes momentos de esa larga trayectoria muchos grandes contribuyentes y profesionales muy influyentes en el entramado sociopolítico. Un buen número de sus presidentes, vicepresidentes, secretarios, conciliarios o bibliotecarios ocuparon cargos públicos, llegando a ser diputados, alcaldes, concejales, dirigentes de partidos políticos de diferente signo, demostrando con ello la importancia de ese vínculo de poder que se establecía entre los casinos y el ejercicio público. Entre los más destacados, y sintiendo
no tener tiempo para entrar en sus biografías, mencionaremos por orden cronológico a los más destacados: José María Romero y Torija, Pedro Verdeja y Lastra, Pedro Enestrosa y Rosso, Manuel Pérez Bonilla, Francisco Fernández Golfín, Juan José Pérez Pardo, Antonio Martínez de Tejada, Evaristo Mejía de Polanco, Antonio Tamariz Martel y Torres, Felipe Encinas Jordán, Plácido Hostos Angelina, Miguel Osuna Riego, Manuel Barrios Jiménez, José Martín Jiménez, Antonio Benítez Fernández, Juan Tamariz Martel y Arcos y Antonio Centeno Hostos. Creo que es, por tanto, entendible el interés de estas sociedades por tener también un edificio propio. Veamos qué valor se les asignan y cómo lo consiguen. Los edificios y su decoración se convertirán en expresión necesaria de representación social de sus miembros, debiendo ocupar un lugar privilegiado de la trama urbana. En los casinos de Écija encontramos una diferencia notable entre los dos que han perdurado en el tiempo. Si el primero de los fundados, el Casino de Artesanos, tuvo durante décadas diferentes sedes en casas alquiladas, con distinta ubicación hasta poder encontrar una definitiva, el Casino Écijano inició su andadura muy rápidamente con casa propia. Pero lo reseñable no es esto, sino que ambas sociedades pudieron contar con edificio propio realizado ex professo para sus actividades, con una arquitectura de cierta singularidad que por su hechura se alejaba de lo anodino, siendo fácilmente reconocible entre la población y distinguible entre el resto del caserío urbano. Estas instituciones de la esfera pública burguesa buscaban la creación de edificios que sirviesen para las actividades de sus socios y que fomentasen la sociabilidad. La disposición del espacio interior se planteaba para favorecer el bienestar, contando con estancias de diferentes tamaños y adecuadas a la gran variedad de usos, contando por lo general con un gran espacio para las celebraciones más multitudinarias. Todos ellos se acomodaban funcionalmente de manera ejemplar a las necesidades de los que hacían uso de ellas, lugares en general donde se acrecentaba ese sentimiento de poder social. Cuando se comienzan a desarrollar las primeras ideas para la construcción del primer edificio ex professo para sede de un casino, el urbanismo y la arquitectura de la ciudad ya habían dado cuenta del paso hacia una nueva etapa histórica. Podemos establecer dos momentos que nos revelan la esencia de la imagen del centro histórico de Écija. Por un lado, el último tercio del siglo XVIII, tras el terremoto de 1755, y por otro, el último tercio del siglo XIX, coincidiendo con la llegada del ferrocarril. El resultado es que la imagen tradicional de Écija es la que dejó atrás la arquitectura barroca, más la aportada por las propuestas del profesional de la arquitectura más activo del momento, Francisco Torres Ruiz, que con los cambios introducidos en las nuevas fachadas y edificios fue el artífice de la nueva imagen del conjunto residencial y urbano. Los dos edificios que centran nuestro discurso, aunque se levantaron en distintos siglos, ambos comparten una unidad ideológica en la que se antepone una determinada estética historicista cargada de eclecticismo. En el caso del Casino de Artesanos, sus promotores y Torres Ruiz como hacedor utilizó el lenguaje que conocía y que bien sabía se acomodaba al gusto de quien les mandó. Por otro lado, Sáez López, como arquitecto titulado, disponía de un mayor dominio del lenguaje artístico. Ambos edificios ocupan solares cuya ubicación se halla en el centro neurálgico de la ciudad, proporcionando el directo diálogo con espacios de arquitectura de gran potencia. Teniendo en cuenta que las memorias que acompañan a los proyectos no reflejan las intenciones conceptuales de los técnicos, no podemos afirmar con rotundidad el pensamiento arquitectónico de cada uno de ellos, pero sí podemos describir y analizar la forma de actuar y el resultado final. El Casino de Artesanos se levantará muy cercano al Palacio de Monarquía, verdadero hito de la arquitectura barroca culta civil de la segunda mitad del siglo XVIII. El ámbito urbano quedaba ya centrado por dicho palacio y configurado por la potencia y belleza del enje longitudinal compuesto por la calle Cintería desde la Plaza de España.
En un lugar como este, en mucha superficie, queda compendiada la verdadera imagen arquitectónica de la ciudad, la que ha perdurado y la que, a pesar de todo, sigue manteniéndose en la inmensa mayoría de sus espacios representativos, es decir, la presencia de lo barroco y de lo ecléctico. El nuevo edificio presenta una imagen distinta, que obvia la textura y el color del Palacio de Benamejí, pero que se acerca más al de la arquitectura doméstica circundante. En cuanto al Casino Écijano, este se erige como un elemento sustancial del borde norte del espacio abierto más importante de la trama urbana, la Plaza de España. José Sáez abstrae el uso de las arcadas de ingreso que rodeaban la mayor parte de la Plaza de España, convirtiéndola en grandes arcos de fachada que organizan su plano e integran dicho elemento en la percepción del espacio conjunto. El resultado es que el hueco cubierto por el arco funcione como mirador, uso reforzado por la balaustrada de protección. El arquitecto crea con la fachada el límite para que la arquitectura surja, despejando dudas de lo que es y para lo que es, y con la puerta centrada como medio físico de unión entre los dos ámbitos, el público y el privado. Esta puerta y los pares de ventanales simétricos sustituyen así al soportal de la plaza. El uso que José Sáez hace del ladrillo para la fachada muestra cómo el arquitecto tiene en cuenta para la textura y el color de su proyecto el contexto, así como la arquitectura de su época. Aunque es común la presencia en el diseño de los casinos de grandes ventanales, la variedad en su aspecto y distribución es muy diversa, desde las amplias logias hasta las ventanas más modestas. En el caso de los casinos de Écija y dentro de su perfecta simetría de fachada, hay una clara diferencia entre ambos edificios. El Casino de Artesanos presenta una correcta distribución de vanos, pero estos no parecen estar al servicio del mirar. Solo los ventanales geminados de los cuerpos laterales se prestan mejor a este fin. Sin embargo, en el Casino Écijano el resultado es más evidente. La amplia arcuación se adecuaba al uso que los hombres buscaban en los mismos, al usar el amplio salón abierto a la plaza para observar con la discreción debida. Iniciemos ahora el recorrido por el periplo constructivo del Casino de Artesanos. Tras pasar por distintas sedes en alquiler, la sociedad comparará en diciembre de 1881 la última en la que se estableció, situada en calle Caballeros número 4, propiedad de Ángel Fernández de Liencres y Herrera, tercer marqués de Donadía. Tras diversas obras de reforma y mejoras en 1886, se decidió hacer posible el deseo de la sociedad de tener un salón de gran capacidad para uso de los socios. Esta idea se expuso en una junta general de socios, quedando ratificada por unanimidad posteriormente al proyecto de edificación. A tal efecto se decidió utilizar un patio y otras dependencias de la casa recién adquirida y iniciar con ello el proyecto. Este fue encargado al maestro mayor de obras Francisco Torres Ruiz, que sería el director facultativo. La ejecución material la llevarían a cabo el maestro albañil Joaquín Muñoz de Escalera y el maestro carpintero Joaquín García Peña. Francisco Torres Ruiz contaba con 51 años cuando recibe el encargo. Desde hacía 9 se hallaba en Écija ejerciendo para el ayuntamiento lo que su titulación le acreditaba, es decir, de maestro de obras y agrimensor. Su intenso trabajo municipal le fue dando prestigio en la ciudad y así comenzaría a recibir encargos particulares. Francisco Torres fue un hombre con una buena preparación práctica, que por formación le hacía más eficiente en todo aquello más relacionado con el urbanismo que con la arquitectura. Ello no fue óbice para que sus conocimientos y titulación le brindasen la posibilidad de proyectar edificios, aunque la mayoría de ellos se limitase a la reforma de fachada o construcción hasta la primera crujía. En esta faceta se encontraba más limitado y menos preocupado por las innovaciones estilísticas reflejadas de la arquitectura, por lo que el eclecticismo con el que comenzó su etapa profesional fue por la que concluyó la misma tras 36 años de ejercicio. Respecto al proyecto firmado el 20 de noviembre de 1886 para la construcción de un salón para el Casino de Artesanos,
Este presentaba un salón que ocupaba 13 de los 22 metros que tenía la fachada en calle Caballero, aunque finalmente, por ajustarse a la nueva alineación de la calle, se optó por extenderlo hasta los 22 metros. El proyecto realizado presentaba una simetría absoluta en la composición. La fachada fue diseñada utilizando elementos ya recurrentes en el maestro y que seguían reflejando su apego al eclecticismo, mezclando el orden dórico y el toscano en su ejecución. Articula la fachada en 5 paños, separados por pilastras adosadas, cajeadas y levemente decoradas, alzadas sobre un pequeño pedestal y base. Sobre ellas un entajamiento con friso dórico, con sus triglifos, sus gotas, todos los elementos de este orden, que a su vez soportan una cornisa con alerón y cimacio que hacía las veces de menso. Coronando el conjunto se dispuso sobre cada paño una balaustrada de 1 metro de altura entre pilares. En los espacios entre pilastras se abrían 4 ventanales centrados en la puerta de entrada. Los ventanales se cerraban con arcos de medio punto decorados con molduras que recorrían todo el arco y que se sostenían por pequeños pinjantes adosados. Arriba coloca ventanas de menor altura, de arco rebajado, cerradas a la mitad con balaustres de fábrica igual a los de la cornisa. En el segundo tramo, donde se abría la puerta, la ventana fue sustituida por una cartela con el distintivo y nombre de la Sociedad de Relieve. En este primer proyecto, Torres Ruiz coloca sobre la entrada esta cartela rectangular con la denominación de la Sociedad Promotora. Las palabras casino y artesano se colocan proporcionadas en la parte alta y baja de la misma, mientras lógicamente la preposición se coloca en el centro, pero inscrita en un nivel de escuadra con un compás invertido sobrepuesto. El uso simbólico del nivel de escuadra y el compás no deben pasar desapercibidos. Quizás para los contemporáneos que lo contemplaron bien pudieron entender que eran alusiones directas a la naturaleza de la propia sociedad de recreo, que nació como lugar de reunión y ocio de los artesanos, aunque no todos los artesanos usaban escuadra y compás en sus oficios. Sin embargo, el simbolismo trata de eso, de mostrar una imagen que sirva para asociar ideas. Y en este punto es donde debemos fijarnos con atención, dado que ambos símbolos responden claramente a un significado más allá del significante. El compás y la escuadra son los símbolos más utilizados por la masonería para señalar la virtud y límites del hombre frente a los otros. La escuadra representa la rectitud en la vida, es el símbolo de igualdad social. Por otro lado, el compás significa lo absoluto y lo relativo. En el aprendizaje del masón es fundamental el saber vivir de forma justa y fraternal, o lo que es lo mismo, situarse en la vida entre la escuadra y el compás. Por tanto, en el proyecto de fachada de la primera casa permanente y propiedad de la Sociedad de Casinos de Artesanos, se impuso la colocación de un símbolo de identidad que va más allá del nombre. ¿Y qué significa todo esto? Pues está claro que al menos entre los directivos que encargaron el proyecto se encontraban miembros del orden del gran arquitecto del universo. En estos años finales del 19 y tras esta primera construcción, se iniciaron las gestiones para la adquisición de las casas número 2 de la calle Caballeros y de la casa número 21 de la calle Cintería, con el fin de ampliar la sede y construir un edificio que definitivamente colmase las expectativas de los socios. Mientras tanto, se propuso proceder a la muy necesaria ampliación del salón, que se quedaba pequeño en las celebraciones de bailes y conciertos, así como dotarlo de un teatro para que se pudieran realizar funciones. Las casas número 2 de calle Caballeros y 21 de calle Cintería fueron adquiridas nuevamente al tercer marqués de Donadío, quedando en propiedad a finales de enero de 1893. La pretensión no era sino unificar los solares y componer junto al edificio primigenio una sola edificación con entrada por calle Cintería y fachada perimetral unificada.
En 1893, el notario Antonio Grepi Fernández, como presidente del casino, encargó a Francisco Torres Ruiz el proyecto para reformar la fachada e interior del edificio, con objeto de trasladar la fachada a la calle principal Cintería. El proyecto sería concluido por el maestro de obras el 30 de diciembre de 1893. En el interín, a la sociedad le fue comunicada la aprobación por parte del ayuntamiento del plano presentado de la fachada principal, aunque también se le advirtió de la necesidad de expropiarle parte de los 2 solares de las casas adquiridas, con objeto de cumplimentar la alineación de calle Cintería y Caballero. La primera afectaba a la fachada principal, que se vería retranqueada respecto a las mediciones originales, y la segunda, de menor importancia, a la fachada lateral por calle Caballero. Ambas circunstancias, conocidas por Torres Ruiz, redactor de los proyectos de alineación, no fueron tenidas en cuenta por el maestro, que consiguió la licencia de obra sin modificar el proyecto inicial. Todo parecía por fin resuelto, pero el problema vino al encajar la nueva construcción con el muro lateral de calle Caballero, ya que se produjo un descuadre, no quedando ambas partes correctamente ensambladas, produciéndose una diferencia de 6 centímetros. Esta exigua diferencia hizo que algunos socios, a los que se les llegó a tachar de espíritus sutiles y quisquillosos, protestaron, queja que dio lugar a la celebración de una junta extraordinaria. En esta intervino Francisco Torres Ruiz, explicando los aspectos técnicos, insistiendo en que aquel levísimo defecto no tenía nada de particular y que a sabiendas estimó conveniente no rectificar este pequeño error en consideración a que no perjudicaría al conjunto de las obras ni a su solidez ni a su belleza, defendiendo la intrascendencia de la cuestión, aunque no logró convencer a los asociados. Fue aprobada finalmente una moción en la que se prefería quebrar un 2% la línea de unión de la fachada, resignándose a perder la rectitud de las mismas en beneficio de lo que ellos consideraban la belleza del conjunto. Ante ellos, Torres Ruiz se vio obligado a dimitir como director facultativo de las obras, siendo acompañado por su hijo Pedro, quien también presentó la dimisión como secretario de la sociedad. Tras el debate suscitado por la presentación de ambas dimisiones, la directiva aceptó las mismas, quedando el maestro desvinculado definitivamente de las obras, siendo concluido el proyecto sin estar bajo su dirección facultativa. Analicemos a continuación el proyecto de este último y definitivo edificio. La lectura de este nuevo proyecto, presentado en 1896, difiere en su concepción del de hacía 10 años. Es verdad que no es una fachada muy diáfana, pero el uso de los ventanales geminados en los cuerpos laterales plantea un mejor lenguaje en cuanto a la disposición del conjunto. Por ello, se encuentra más cercano este modelo al modelo de palacete urbano de 2 plantas con un cuerpo central levemente retranqueado entre 2 pabellones o cuerpos salientes, muy del gusto de Francisco Torres. El cuerpo central contaba con 3 alineaciones de vanos con arcos escarzanos, enmarcados por molduras con listeles y coronados por una cornisa. El espacio entre estas y la imposta se enmarcó enlazando con las repisas de los balcones del piso principal. El mismo tratamiento se siguió en la decoración de los vanos altos, enmarcados también y con una cornisa que servía de apoyo a los pretiles y balaustres. El paramento utilizado varió en cada una de las plantas. La baja presentaba una superficie estriada sobre un zócalo con listel algo saliente en las ventanas y con pilastrilla en la parte inferior de las jambas de la puerta de entrada. La principal cambia las estrías por un almohadillado, aunque seguía conservando el zócalo. En los paramentos opta por llaguear y almohadillar el enfoscado, ocultando así el ladrillo. En los pabellones laterales usa este llagueado más ancho en la planta alta que en la planta baja. Los cuerpos laterales tuvieron el mismo tratamiento en sus paramentos. En el centro, Torres Ruiz abre unos correctos vanos geminados y antepechados con pequeñas balaustradas. Sobre los arcos de medio punto, que contrastan con los escarzanos del paño central,
se colocan entablamentos cerrados con arcos rebajados y pequeñas cornisas, enmarcados por molduras y con círculos concéntricos con decoración vegetal en su interior. Remataban estos cuerpos pretiles con balaustrada. En cuanto a los vanos, en el cuerpo central los distribuye de 3 en 3, composición tan habitual en sus proyectos para casas particulares. La puerta de entrada en el centro y un ventanal a cada lado y balcones al eje en la planta alta. En la fachada del casino, los vanos de la planta baja son ligeramente más altos y anchos que los de la superior, acentuándose la diferencia con la colocación del zócalo inferior ligeramente saliente bajo las ventanas. La independencia y alineamiento que muestran los huecos es un rasgo muy usado por Torres Ruiz y propio de la época, siendo en este caso elementos que atenúan la horizontalidad del edificio. Los cuerpos laterales son los que dotan de personalidad al volumen constructivo. El tratamiento de los mismos a través de grandes vanos geminados, con elegantes columnillas dóricas y jambas lisas, se concibió para funcionar como verdaderos miradores, aunque el estado actual de dichos elementos no coincide totalmente con los proyectados. La nueva fachada principal, fuertemente ecléctica, nos muestra, por otro lado, la imposibilidad evolutiva del maestro que debemos considerar se encuentra con esta obra al límite de sus posibilidades. De sus estancias interiores destaca el gran salón para bailes y teatro conformado desde 1895 y decorado con pinturas realizadas por el pintor ecijano Salvador Rodríguez Bermudo, interviniendo posteriormente en las pinturas del escenario y decorados teatrales el también joven pintor ecijano Manuel Salamanca Tordesillas, encargado años después de restaurar las realizadas primeramente por Rodríguez Bermudo. Destacan igualmente el salón de tertulias y sala de juegos ricamente decorados en 1908 con un magnífico y extenso zócalo de azulejería trianera que aporta una bella policromía a las estancias. Con este edificio se inauguraba en Écija una tipología tan novedosa en la ciudad como en la carrera de su creador, al que hay que agradecer sus intentos por dotar a la ciudad de una arquitectura sin pretensiones, pero que la hacía más ciudad y menos pueblo, intercalando en un caserío en el que predominaban las formas y estética rural, unas edificaciones que introducían en su diseño un lenguaje diferente, modesto y ecléctico en su identificación estética. La posibilidad de competir con las realidades existentes del barroco culto eran prácticamente nulas, sobre todo porque el respeto hacia las mismas era extraordinariamente firme. Sin embargo, no hubo complejo alguno en diseñar un edificio importante con una estética diferente, casi enfrentado espacialmente a uno de los ejemplos más extraordinarios de palacio barroco dieciochesco. Écija se encontrará, a comienzos del siglo XX, con uno de los 2 casinos existentes en la ciudad completamente levantado, aunque pronto, como después veremos, se iniciará la construcción del segundo. Por último, nos referiremos, aunque sea brevemente, al proyecto nonato de Gran Teatro, como última gran apuesta de los socios del Casino de Artesanos. Desde el primer salón construido, la presencia de un escenario teatral siempre estuvo vinculada al casino. El primero, como ya vimos, se ubicó al fondo de este gran salón en la década de 1890, con capacidad para 500 espectadores, aunque realmente no reunía las condiciones y exigencias necesarias para llevar a cabo representaciones de un mayor calado. Esta circunstancia fue la que llevaría 16 años después a que los directivos de la sociedad plantearan la necesidad de construir un teatro que respondiera a dichas exigencias. Con las cuentas saneadas desde hacía años y con una junta directiva emprendedora y con idea de seguir haciendo crecer al casino, se iniciaría a comienzos de la década de 1910 el proceso a partir del cual el fin último sería adquirir todas las casas que componía la manzana para convertirlas en propiedad de la sociedad. En este proceso fue esencial la figura de Miguel Osuna Riego, presidente de la misma y al frente de una junta directiva muy activa. El proyecto fue encargado al arquitecto sevillano Juan Talavera y Heredia, quien comenzó a intervenir en el mismo en 1918, siendo presentado en julio de 1921.
La superficie total alcanzaba una extensión de algo más de 1000 metros cuadrados, quedando el teatro con fachadas a las calles Galindo, Emilio Castelar y la construida Miguel de Cervantes, ocupando de esta forma toda la manzana. El proyecto de Talavera presentaba un edificio cuya fachada principal se organizaba en 3 partes, presentando cada una de ellas 2 cuerpos más un ático en la central. En la composición de esta fachada queda expresado el gusto por la euritmia y el esquema barroco de la portada balcón tan usado por el arquitecto y que centra el interés de la fachada y se combina fácilmente con la disposición tripartita tan repetida en el regionalismo. Todo el despliegue decorativo empleado se elaboraría con ladrillo tallado y cortado, como usualmente se venía haciendo dentro de esta arquitectura regionalista y en esta neobarroca especialmente. Fue un proyecto ambicioso y a la vez costoso, aunando en un solo edificio teatro y cine, y que reflejaba las aspiraciones e intereses de los directivos del Casino de Artesanos. Aún en 1938, algunos socios irreductibles ante el fracaso continuarían sugiriendo la construcción del teatro en el solar propiedad del casino, infructuoso deseo que nunca más volvería a ser defendido públicamente. Pasemos ahora a tratar el proceso constructivo del Casino Écijano y analizar su proyecto. Ya dijimos que a comienzos de 1899 surgió la Sociedad Recreativa Casino Écijano. A mediados de septiembre de 1900 se trasladó al cercano edificio de la Alhóndiga o Casa del Pósito, que contaba con una amplia fachada en calle María Guerrero y un extenso solar que se estrechaba de norte a sur, recorriendo la totalidad de la manzana hasta alcanzar la Plaza Mayor, hacia la que presentaba una estrecha fachada. El edificio del Pósito, por Plaza de España, se encontraba entre los números 5 y 6, correspondiendo el primero en planta baja al acceso de la Casa Mirador de Peñaflor, junto a la cual se abrió la puerta de entrada a la nueva sede del Casino Écijano. Tras esta primera intervención, se adquirieron parte de los solares tras la Casa Mirador, correspondiente a parte del solar del Pósito de propiedad municipal, más el número 6 de la Plaza de España. Con dichas adquisiciones, la Junta Directiva estuvo en condiciones de pensar en la construcción de un edificio propio más regular, de mayores dimensiones y que contase con una fachada más amplia hacia la plaza. Para lo cual se tomó la decisión de iniciar el proyecto, contratando los servicios del técnico José Sáez y López, que ejercía como arquitecto municipal del Ayuntamiento de Sevilla desde 1894, de cuya labor quedó un gratísimo recuerdo en la ciudad. La contratación de Sáez y López tampoco estuvo ajena a la política, teniendo en cuenta que el arquitecto tenía simpatías por el Partido Conservador del Conde de Urbina, del cual sería concejal del Ayuntamiento durante varios años tras dejar este puesto de arquitecto. Un partido que representaba como anillo al dedo las ideas de la inmensa mayoría de los socios del nuevo casino recién creado. José Sáez y López era un arquitecto de prestigio que se encontraba desarrollando en Sevilla una intensa labor urbanística y constructiva que se plasmó en la construcción de edificios públicos de importancia como el de los juzgados y el del Matadero. Del proyecto de reforma de fachada y nueva planta de las casas número 5 y 6 de la Plaza de España solamente se conservan 2 hojas firmadas en mayo de 1901 que presentan el alzado de la fachada principal y sección transversal hasta la primera crujía de una de ellas. Por estas hojas se deduce que el arquitecto presentó 2 alternativas para la terminación de la fachada, bien con el paramento en blanco o decorado con ladrillo rojo, eligiéndose esta última. En enero de 1902, el Ayuntamiento, dada la falta de uso de la Casa Panera del Pósito, decidió vender el resto del edificio a través de subasta pública, siendo comprada por un representante del Casino Écijano, haciéndose con ello con la totalidad del inmueble. En esos momentos ya estaba construida la fachada, el salón principal destinado a las tertulias, reuniones y diferentes celebraciones festivas y la galería superior. La nueva construcción se convirtió en un referente para la ciudad
El edificio de la Casa Panera del Pósito fue totalmente reformado, convirtiendo el espacio central en un gran patio cubierto unido a través de una puerta al proyectado por Sáez y López. Sáez y López proyecta un edificio bien compuesto, de 2 plantas, muy cúbico y diáfano, algo austero, simétrico en lo vertical y extraordinariamente bien proporcionado, tal y como correspondía a un amante de las proporciones logradas por el eclecticismo dentro de un recio temperamento castellano. El uso del ladrillo visto y las formas y elementos renacentistas propias de aquellos magníficos palacios del 480 nos hablan de ese eclecticismo historicista que aunaba lo neomudéjar y lo neorrenacentista. El muro de fachada, de unos 12 metros, se abre a la plaza a través de arcuaciones de medio punto, peraltadas, formadas con roscas de ladrillo, actuando la central como entrada principal. La planta baja se alza sobre un plinto de unos 50 centímetros del nivel de la plaza, sobre el que descansan 6 pilastras toscanas elevadas sobre pedestales. Las 2 centrales sirven de portada y las de los extremos quedan unidas por balaustradas de cantería. El que optara por colocar el arranque de los arcos de la planta baja en las medianeras sugiere el deseo del arquitecto de continuar la línea de arcos marcada por los del soportal del Mirador de Peñaflor, aunque variando la anchura y altura, paliando así la eliminación de la arcada preexistente, pero permitiendo una gran diafanidad en la misma. Un motivo este, por otro lado, muy recurrente en este tipo de edilicio, en el que se buscaban amplias logias que facilitaran la vista. Los 5 amplios vanos de la planta baja, algo más elevada que la superior, se repiten en la planta alta, aunque aquí los arcos de los extremos se sustituyen por ventanales enmarcados por pilastras que actúan de vínculo con el remate del edificio. Es interesante resaltar que dichas pilastras, que continúan el eje de las de la planta baja, no responden fielmente al orden toscano, sino a una simplificación del mismo, lo que queda acentuado por el hecho de presentar un entablamento que, aunque liso, carece de arquitrabe. Como hemos indicado, dichas pilastras cuentan con capiteles toscanos sobre cuyos goterones descansan los arcos de medio punto y son algo peraltados, con ménsulas en las enjutas exteriores y tondos en las centrales. El piso alto descansa sobre una sencilla cornisa con goterones. Las pilastras adosadas se utilizaron para resaltar el cuerpo central, encerrando entre ellas los 2 vanos ubicados en los extremos de la fachada y dejando entre ellos 3 arcos de medio punto ligeramente peraltados que descansan sobre pilastras de iguales características que las de abajo. Los vanos laterales contrastan con el resto por ser adintelados y estar decorados en su tercio superior con molduras de fábrica. Todos los vanos están igualmente cerrados en su tercio inferior por una balaustrada de piedra. Remata este piso un friso corrido segmentado por los triglifos sobre los capiteles y la cornisa de mayor vuelo, y en la que se vuelven a utilizar goterones de un mayor tamaño. El pretilo antepechos que cierra el tejado se segmenta en 3 partes coincidiendo con la línea de pilastras. La parte central alberga una balaustrada de piedra y en cada una de las pilastrillas laterales se coloca un jarrón con florones, un jarrón cerámico con florones. Estas balaustradas aportan en su conjunto un efecto visual interesante y descongestionador, ya que al ser estas de piedra blanca contrastan efectivamente con los tonos rojizos y ocre que inundan el conjunto, acentuando este efecto de la bicromía y evitando, a su vez, la monotonía visual, dotando la fachada de una interesante plasticidad. El ladrillo rojo como material principal fue un recurso que acerca la obra al neomudéjar y que lo emparenta con el cercano e imponente edificio consistorial que 37 años antes diseñara Balbino Marrón Ranero. En cuanto a la decoración, en las enjutas de los arcos exteriores sitúa unas ménsulas tangentes a la rosca exterior de los arcos que sirven de apoyo a las pilastrillas, las únicas que aparecen decoradas con decoración vegetal. En la parte central existían unos tondos que en la ejecución del proyecto se eliminan. Es curioso, por otro lado, el remate de las ventanas laterales de la planta alta,
único contrapunto a la serie de arcos peraltados que dominan la fachada. La decoración de los espacios interiores iba en consonancia con el estilo del edificio y gusto de la época. Las paredes se decoraron con bellos estucos, donde no faltaron las guirnaldas y florones que sirvieron de marco a las pinturas realizadas ex profeso por Manuel Salamanca, en las que representó 2 marinas en un lado y 2 paisajes en el otro, simbolizando las 4 estaciones. El mismo autor decoraría en junio de 1904 el interior de la planta alta con zócalos pintados imitando madera de nogal. De gran interés eran los motivos decorativos de las techumbres, realizados en escayola, simulando un rico artesonado compuesto por casetones con botones sobredorados y flores. Bajo un friso de guirnaldas que recorría todo el espacio, se colocaron medallones orlados que servían de marcos a bustos femeninos, así como los entrepaños de cuadros y espejos que se adornaron a su vez con guirnaldas de flores. Para la solería se utilizó la baldosa hidráulica, fabricadas expresamente para el edificio, componiendo un colorido mosaico. Este programa decorativo fue encargado a la Sociedad Decorativa de Sevilla, cuyos artistas desplegaron un vistoso y bien ejecutado repertorio de los elementos antes aludidos. En cuanto al mobiliario y objetos decorativos, se introdujeron elementos que hicieron que algunos los considerasen un establecimiento de corte muy Belle Époque, es decir, con una estética Art Nouveau o modernista. Los espacios existentes tras la primera crujía quedaron unificados y distribuidos en torno a un amplio patio central con cubierta a 4 aguas y con salida trasera a la calle María Guerrero. En este espacio se construiría un gran patio acristalado que sirvió de salón interior acondicionado con mobiliario. A ambos lados del patio se levantaron 2 grandes espacios que se dividieron en habitaciones y sirvieron de biblioteca, escritorio, sala de billar y otras actividades recreativas. Al fondo se instalaría la cocina y dependencias anejas. Junto a estas se construyó una escalera que daba acceso a las habitaciones de la planta alta, que repetían la distribución de las estancias de la planta baja y en las cuales se establecieron años después la Cámara Agrícola, el Ateneo Científico Literario de la ciudad y la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana. José Sáez logra un conjunto armonioso y equilibrado que debe considerarse dentro de la producción del arquitecto un eslabón más dentro de esa cadena que conducirá al primer regionalismo que eclosionará triunfante en Sevilla una década después. Villar Movellán apunta cómo la intervención de Sáez y López, dirigiendo las reformas de la casa de la Condesa de Lebrija entre 1902, es decir, un año después del proyecto de Écija, y 1914, marcan igualmente ese tránsito hacia ese primer momento de la arquitectura regionalista. Consideramos importante realizar ahora algunas reflexiones acerca del lugar que ocupa el edificio, su importancia y lo elaborado de su tratamiento. El Casino Écijano, con su diseño de fachada, se adecua mejor a la organización arquitectónica del espacio público que supone la Plaza de España, manteniendo ese contraste entre lo público y lo privado. El amplio acerado delantero de piedra artificial de 13 metros de longitud por 6 metros de anchura, sufragado por los promotores y que nada impedía el tránsito por la vía pública debido a su anchura en ese tramo, servía de preámbulo a la nueva edificación. Alineado con los soportales y casa mirador de Peñaflor, y aun no siendo de igual altura, se ajustó a una escala que introduce la justa proporción, no dejando cabos sueltos a pesar de la divergencia estilística con los colindantes. Es por ello por lo que podemos asegurar que la intervención de José Sáez no distorsionó la imagen de la plaza, todo lo contrario, contribuyó a reforzar la imagen homogénea. La valoración de la arquitectura de los diferentes bordes de la Plaza de España siempre ha estado condicionada por 2 edificaciones señeras del barroco local, ejemplos paradigmáticos de la tipología denominada Casa Mirador, y que pueden considerarse los últimos testigos de la arquitectura de una época de esplendor para la ciudad. Sin embargo, los edificios del Ayuntamiento por un lado y del Casino Écijano por otro evidencian la influencia de aquellos. Hemos de ser conscientes de qué manera han marcado dichos ejemplos la imagen de la plaza y cómo el arco de medio punto se convierte en el elemento clave de las nuevas edificaciones.
En este aspecto del ver y ser vistos es donde se encuentra la confluencia funcional con las casas miradores de Benamejí y de Peñaflor. ¿Para qué servían sus balconadas? Salvando las distancias cronológicas y el uso social de la Plaza de España, mucho más variado en la Edad Moderna, desde su gran salón y desde sus amplios ventanales, se observaba la vida ciudadana, como si de un proscenio se tratase. Va y viene, pasa y llega, se integra en la arquitectura gracias al propio diseño de la fachada. Un concepto nada nuevo y que en esta ocasión, a principios del siglo XX, vuelve a ser utilizado. Continúa con el sistema de arcuación del colindante mirador de Peñaflor. La puerta de entrada, en el eje axial del edificio, se abre al espacio de la crujía de fachada al interior del primer gran espacio diseñado, el salón vestíbulo del casino, conectándolo directamente con el otro salón de la ciudad, la Plaza de España. Esta relación espacial hace que una de las funciones principales de este importantísimo espacio urbano de la ciudad se repita en la estructura interna del casino. Lo que técnicamente se considera como plano frontera entre exterior e interior queda con esta concepción espacial prácticamente diluido, aunque evidentemente la percepción social del estar fuera o estar dentro quedaba bien marcada. Esos grandes ventanales son el límite físico de tal dicotomía. Desde dentro se veía desde arriba, desde fuera se mira desde abajo, dotando al espacio creado de una funcionalidad que permitía a sus usuarios estar en el salón de la ciudad dentro de un salón burgués, diferente, autónomo y clasista. El arquitecto crea con la fachada el límite para que la arquitectura surja, despejando dudas de lo que es y para lo que es, y con la puerta centrada como medio físico de unión entre los dos ámbitos. Tras su inauguración, aún sin concluir las obras tras la primera crujía, durante la celebración de la Feria de Mayo de 1902, el Salón y la Galería Alta fueron consideradas una verdadera obra de arte. El 20 de septiembre de 1904, tras 3 años de trabajo, se anunció la finalización definitiva de las obras, quedando la construcción totalmente concluida. El edificio de la Sociedad Casino Écijano se convirtió en el Gran Casino Écijano, descrito tras su terminación como un magnífico edificio moderno, decorado lujosamente, formando parte de su sociedad todas las personas más distinguidas de Écija. Para finalizar, y tras aportar estas notas sobre los casinos écijanos y sus autores, me gustaría expresar algunas ideas que dejen constancia de cómo un trabajo académico de investigación histórico-artística, además de transmitir conocimiento a través de su divulgación, debe de alguna manera revertirlo a la sociedad, transferirlo, para así poder incorporar dicho conocimiento a una cadena de valor que pueda, en la medida de lo posible, generar algún retorno económico. Al valor que ya se le asigna al patrimonio, hay que añadir 2 elementos más que lo revalorizan. Por un lado, el valor de existencia, y por otro, el no menos importante, pero fundamental, valor de uso. El patrimonio cultural actúa de 3 maneras en el desarrollo económico de los territorios: como fuente de actividades, como una palanca para la creatividad y como un factor de atracción. Las relaciones e interdependencia entre patrimonio, turismo y cultura son evidentes, y no es momento para extenderme en sus indiscutibles implicaciones. Teniendo en cuenta esto, los 2 edificios tratados en este discurso son buena muestra de nuestro patrimonio común que debemos proteger. Uno de ellos parece no peligrar por su uso continuo, el otro tiene un futuro incierto. Propongo que en ambos casos, por su singularidad y por su valor histórico-artístico, se inicien los trámites para ser declarados bienes de interés cultural. Son ejemplos extraordinarios de la arquitectura de un momento histórico importante para la ciudad. Son obras de 2 técnicos de especial relevancia para la misma y se encuentran en lugares señeros de la trama urbana. El problema que hoy se plantea con el edificio del Casino Écijano, cerrado desde 1998, es paradigmático, ya que por su arquitectura, por su ubicación, por su propiedad, se encuentra en una situación que coadyuva su futuro y el futuro de un elemento esencial del espacio abierto y público más importante de la ciudad. No debemos caer, por falta de previsión, en la comisión nuevamente de errores tan evidentes y tan conocidos. Hay que tener en cuenta que la desaparición por abandono debe ser prevista para que no se convierta en realidad,
y que la arquitectura que llegue a ese extremo, por la desidia de quien de ello depende, incide grandemente en el decaimiento del tejido urbano y por ende en la imagen de la ciudad y en la percepción que de ella tienen sus habitantes y los que los visitan. Esto que propongo para Écija podría ser incluso una idea más ambiciosa, tal y como han demostrado, se demostró el año pasado, la Federación de Casinos y Círculos de Castilla y León, que al amparo de la Federación de Círculos y Casinos de España busca que estas asociaciones decimonónicas sean reconocidas bien de interés cultural junto con sus emblemáticos edificios. Al menos sería urgente que ambos edificios estuviesen inscritos en la base de datos del patrimonio inmueble de Andalucía, por sus destacables cualidades arquitectónicas y artísticas y por su indiscutible valor patrimonial, histórico y artístico. Para concluir, me gustaría exponer la siguiente reflexión. ¿Por qué no atrevernos a enseñar la ciudad más allá del palacio de la iglesia? Écija cuenta con una narrativa urbana y arquitectónica muy importante que revalorizaría su conocimiento y el interés por visitarla. Lo que hay es que plantear de manera imaginativa cómo aprehenderla y cómo enseñarla. El énfasis que muy acertadamente se ha puesto en algunas etapas históricas de enorme potencial para la ciudad, como han sido la barroca desde siempre y desde hace unos años la antigüedad romana, podría ampliarse a un periodo más cercano pero no menos significativo en el devenir histórico, la Écija decimonónica, aquella que reivindicaba la creación de la provincia de Écija en el nuevo marco territorial administrativo español, la Écija que dio ilustres representantes a la política nacional, la Écija de la efervescencia periodística, la Écija del ferrocarril, de la llegada de la electricidad, de la creación de su cementerio público, de su ayuntamiento, de la plaza de abasto y, por supuesto, de sus casinos. Al igual que resaltamos en los itinerarios turísticos de la ciudad los elementos de la trama urbana considerados singulares y definidores de la idea de ciudad precedente de la antigüedad, Edad Media o época moderna, ¿por qué no añadir lo singular, lo paradigmático, lo definidor de su historia más reciente y que le ha dado su identidad desde hace 2 siglos? No se trata de incidir en la ucronía, se trata de vivir la verdadera ciudad histórica, que es a su vez la ciudad real, ya que toda ciudad es, por definición, una historia interminable. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Fernando Martín San Juan, que hará la réplica en nombre de la Academia. Don Clemente, pase aquí al estrado. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, señor alcalde, dignísimas autoridades, ilustres compañeros, señoras, señores, buenas noches y gracias por vuestra asistencia. Agradezco en primer lugar a la excelentísima señora presidenta el honor de haber delegado en mi persona la misión de hacer hoy la réplica de nuestro recipiendario. Entiendo que desde la doble vertiente de mi profesión de arquitecto y como ponente firmante de la propuesta de ingreso del mismo, conjuntamente con mis compañeros de academia, los ilustrísimos señores José Luis Jiménez Sánchez Malo y Sergio García Dils de la Vega, respectivamente pintor y arqueólogo perteneciente a la nómina de numerarios en activo de nuestra institución. A fuer de ser sincero, el primer conocimiento que tuve de la actividad de nuestro flamante académico fue allá por el año 2007. Mi hija menor, Gabriela, estudiaba su último año de bachiller y dentro del programa de actividades extraescolares estaba la de un viaje a Roma. Este viaje era, y tengo entendido que aún lo es, organizado por Inmaculada García Torres, por entonces profesora de mi hija en la asignatura de Historia del Arte. Aquel viaje fue para ella no solo un descubrimiento de la ciudad eterna, de la cual vino encantada, sino también la iniciación al conocimiento artístico y a la introducción
al mundo de las humanidades con una percepción completamente diferente a fechas anteriores a dicho periplo. Cuando le pregunté por cómo y quién lo había organizado, mi hija me respondió que toda la iniciativa partía de un matrimonio de jóvenes profesores, la mencionada profesora y su marido, el historiador Clemente López, que asiduamente hacía de acompañante a dichos viajes con objeto de garantizar y llevar a buen puerto las actividades del mismo con la mayor eficacia. Me contó cómo quedaban absortos ella y todos los demás alumnos de las explicaciones de ambos en sus largos y enriquecedores recorridos por la Basílica de San Pedro, el Foro Romano, el Coliseo, la Fontana de Trevi, la Piazza Navona y en definitiva el total de monumentos que conforman esa ciudad universal en las que sus profesores hacían las veces de precisos anfitriones que con un entusiasmo ilusionante los impregnaban de información y conocimiento del mundo antiguo. Curiosamente, con posterioridad he de manifestar haber conocido a otros alumnos que en años anteriores y posteriores a mi hija hicieron ese mismo viaje a Roma, habiéndome confesado algunos de ellos que la experiencia los había enriquecido con tal intensidad que habían decidido estudiar la carrera de arquitectura o historia del arte a partir de las amenas e ilusionantes enseñanzas de estos profesores. A partir de ese momento me interesé por la actividad de estos enseñantes, comprobando cómo especialmente Clemente López había obtenido el grado de licenciado en Filosofía y Letras, Geografía e Historia por la Universidad de Córdoba, con la calificación de sobresaliente por unanimidad, con una memoria de licenciatura titulada Transformaciones Urbanas en Écija, 1808-1868. Interesante periodo, poco estudiado de nuestra ciudad desde el punto de vista de un urbanismo correspondiente a un pasado relativamente cercano, pero desconocido, y el cual como profesional de la arquitectura me interesó sobremanera. Como suele ocurrir con los profesionales dedicados a la investigación, una vez que un tema sugerente se presenta en nuestras vidas, es frecuente que el estudio del mismo se cristalice en el leitmotiv de nuestro quehacer profesional. Esto ocurrió con nuestro recipiendario, como pude contrastar, ya que una vez superado los estudios de tercer ciclo en la citada Universidad de Córdoba sobre estudios de arte andaluz, de nuevo con la calificación de sobresaliente por unanimidad, y ya en esta posición se lanza al complejo trance de compilar su tesis doctoral con el título La conformación de la ciudad contemporánea, Écija 1808-1950, ampliando el tiempo, la cual defiende tras 25 años de estudio, consiguiendo el título de doctor en Patrimonio e Historia del Arte por la Universidad de Córdoba con la calificación de cum laude por unanimidad en febrero de 2014 y convirtiéndose su contenido tanto para los profesionales de la arquitectura y el urbanismo como para la gran ciudadanía en información obligada para la investigación, y la cual, con posterioridad ya en fecha reciente, se decanta en el conocido libro editado por el Servicio de Archivos de la Diputación de Sevilla con el título Más allá de la ciudad barroca, la morfología urbana de la Écija contemporánea, que fue presentado en 2016 en este salón de actos donde nos encontramos hoy. Según las palabras del experto profesor académico Villar Movellán sobre la mencionada publicación, cito literalmente las palabras del profesor, se trata de un trabajo de madurez profesional que viene a culminar la carrera del investigador. El autor, Clemente López, parte de un territorio, Écija, que conocía perfectamente en cuanto a su fisonomía y las fuentes de investigación, para, ampliando el marco temporal de su estudio, profundizando en el análisis de cada uno de los aspectos tratados. El programa que rige la obra expone con perfección el resumen de la tesis doctoral que puede encontrarse en las fichas de la biblioteca de la Universidad de Córdoba sobre la evolución urbana de Écija en el periodo comprendido entre los años 1808-1950, desde el comienzo del fin del antiguo régimen al inicio del fin
de la autarquía franquista. En cuanto a su currículum y datos personales, y de forma muy simplificada, dada la extensión del mismo, Clemente López nace en 1963 en Dos Hermanas, provincia de Sevilla. Está casado, como mencioné con anterioridad, con Inmaculada García Torres. Es padre de 2 hijas, Inmaculada y Gloria. Profesor de secundaria del Instituto San Fulgencio, funcionario de carrera desde 1989, profesor asociado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba en el Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música. Ha ejercido gran cantidad de actividades de carácter profesional, perteneciendo a múltiples grupos de investigación, docentes y otros proyectos. Es autor de un gran número de publicaciones, libros, capítulos de libros, así como de catálogos, artículos, actas y reseñas, cuya lista sería interminable de mencionar. Ha impartido clases en la Universidad de Córdoba como profesor de arte, de historia del arte moderno y contemporáneo, e historia del urbanismo en todas sus facetas, antiguo, medieval, moderno y contemporáneo. Forma parte del grupo de investigación ARCA, acrónimo de Arquitectura, Ciudad y Arte. En concordancia con la lectura del historiador y académico Juan Pablo de Fusi, que dice literalmente: la historia siempre ha podido ser otra. Es por esto que la historia no está determinada ni es inevitable. La metodología de Clemente López para entender el desarrollo urbanístico contemporáneo del siglo XIX y mediados del XX no se limita en absoluto al criterio del arquitecto decimonónico, que entendía la morfología de la ciudad como un sistema de escalas, proporciones y trazados, sino que debe ser rigurosamente analizada desde la historia, el arte, la literatura, la geografía urbana y la política, de forma que el devenir de su significante es y será, en definitiva, producto de las mencionadas disciplinas. Hoy nuestro conferenciante, en su discurso de ingreso a esta Real Academia, y siguiendo la mencionada metodología del análisis formal, arquitectónico y transversal social, nos ha desmenuzado pormenorizadamente 2 edificios emblemáticos pertenecientes a nuestra arquitectura ecléctico-historicista más genuina: el Casino de Artesanos y el Casino de Écija, con el sugerente título Una arquitectura para la sociabilidad, los casinos de Écija y sus creadores. Analizando de forma exhaustiva tanto la sociedad écijana de finales del XIX y principios del XX, como dichos edificios que como nuevos iconos ocuparían los lugares más emblemáticos de la ciudad en el momento, teniendo que competir el de Artesanos con el Palacio de Benamejí y el écijano con el entorno del Salón, los miradores palaciegos barrocos y el imponente edificio del Ayuntamiento de Balbino Marrón, prácticamente estrenado recién. El primero, el del Casino de Artesanos, diseñado por el archiconocido, él lo ha mencionado, el maestro Torres, Francisco Torres Ruiz, maestro mayor del Ayuntamiento, quien actuó en el parcelario de la ciudad en más de 200 ocasiones a lo largo de su carrera, y el cual proyecta un edificio al modo de los palacetes eclécticos, cargado de intrigantes simbolismos, con un lenguaje historicista de los pabellones blancos, almohadillados y ventanas geminadas. Después de un análisis exhaustivo de la tipología arquitectónica y en el mismo solar, nuestro conferenciante se detiene en investigar y localizar una sabrosísima planimetría sobre el posterior y fantástico proyecto de un colosal teatro que completaría la manzana desde la recién abierta calle Miguel de Cervantes hasta el Palacio de Benamejí, lo cual hubiera potenciado de forma notable la intención de la vía de prestigio promovida por el alcalde Felipe Encina. El proyecto del teatro fue diseñado nada menos que por Juan Talavera Heredia, el arquitecto sevillano écijano, algún día hablaremos de la Heredia, con trazas a la moda neobarroca sevillana
y el cual desafortunadamente nunca se llegó a edificarse. El segundo edificio, el del Casino de Artesanos, se realiza recién iniciado el siglo XX, según el proyecto del arquitecto riojano José Sáez y López, como él bien ha dicho, último arquitecto municipal del Ayuntamiento de Sevilla en el siglo XIX, y por entonces el arquitecto de moda de la capital. Fue el autor del proyecto de la apertura de la Avenida de la Constitución en Sevilla, autor del imponente edificio de los antiguos juzgados, hoy Archivo Histórico Municipal de Sevilla, del originalísimo matadero municipal Neomudéjar de la Avenida Ramón y Cajal, y curiosamente el favorito de la condesa de Lebrija, elegido para realizar el extraño y complejo proyecto de transformar su palacio de la calle Cuna en una casa romana, albergando su magnífica colección de mosaicos romanos. En Écija, y compitiendo con los miradores barrocos del Salón, José Sáez y López diseña una fachada compuesta por 2 plantas de arco de ladrillo tallado que evocan los soportales fagocitados y los cuales elegantemente acristala, consiguiendo una diafanidad pseudo-moderna de muro cortina con regusto de palacio renacentista, dentro del más elegante lenguaje internacional del eclecticismo imperante. Para terminar, después del análisis y valoración tanto del currículum de nuestro conferenciante como del contenido de la conferencia, y como no podía ser de otro modo, manifiesto públicamente tornar el uso de réplica por el de loa para con nuestro nuevo académico numerario, en la seguridad de que su ingreso en esta docta academia y en conjunción con los expertos existentes en la misma, garantizará el tener plenamente cubierta con solidez la parcela de investigación histórica sobre el urbanismo y la arquitectura, en sintonía con la lapidaria frase del filósofo sociólogo alemán Max Weber cuando dice: solo se puede saber lo que somos si se determina cómo hemos llegado a ser lo que somos. Muchas gracias. Pues doy de nuevo la bienvenida a don Clemente López a esta academia y felicito tanto a don Clemente como a don Fernando Martín San Juan por sus magníficas alocuciones. Muchas gracias y se levanta la sesión.